Le escuchamos, doctor. Gracias, señor juez de investigación preparatoria. Permítame primero establecer el amparo legal de mi pedido. El artículo 6, numeral 1, literal B, del nuevo Estatuto Procesal Penal de 2004, establece que se deducirá excepción de improcedencia de acción tanto desde que se formaliza la investigación preparatoria cuanto en la etapa intermedia. Tanto más, si como dice el profesor Pablo Talavera Helguera en su libro Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal, editorial Grizzly, citando al profesor Alberto Binder, impulsor del sistema acusatorio, cita que a juicio solo se puede llegar después de una actividad responsable. Lo mismo dice el profesor juez supremo César San Martín. La fase intermedia cumple función de control. No cualquier caso puede llegar a juicio. Y eso está presente, señor magistrado, desde Carneluti, de Francesco Carneluti. Bien, sentadas esas ideas, permítame establecer la causal de la excepción de improcedencia de acción. El numeral B, el inciso B, del numeral 1, el artículo 6, regula la causal de cuando el hecho imputado o atribuido no constituye delito. Y en este caso concreto nos hallamos frente a ese supuesto, porque el hecho atribuido, imputado por la persecución, cabeza del Ministerio Público, es un hecho atípico. Y voy a desarrollar la atipicidad, ¿sí? La atipicidad en 3 puntos. Por un lado, voy a hablar sobre la ausencia del elemento objetivo del tipo concierto colusorio. En segundo lugar, hablaré sobre la ausencia del elemento objetivo del tipo perjuicio, que es una imputación por colusión agravada. Y en tercer lugar, ¿sí?, sin que esto suponga una contradicción, sino más bien la garantía total de la defensa eficaz conforme lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente del caso Ruando Torres contra El Salvador, directamente vinculante esta causa, señor magistrado, por imperio de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, el artículo 55 de la Ley Fundamental y el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional 2004, ¿sí? Usted está obligado a seguir ese precedente. En ese precedente se ha dicho defensa eficaz competente, sobre todo el ser humano que está acusado de un delito, injustamente como lo está mi cliente. Y en este caso voy a hablar, en tercer lugar, señor magistrado, de la ausencia del tipo subjetivo, el dolo, ¿sí? Bien, me detendré sobre el primer punto, señor magistrado, para lo cual es obligatorio que cite el tipo penal imputado por mi colega de la persecución. El artículo 384 del Código Penal regula la figura de la colusión. Y el 384, como ya lo han dicho los profesores José Leandro Reaño Peciera, Carlos Caro Coria, José Luis Castillo Alba, Percy García Cabero, el mismo Javier Villestein, Duberlí Rodríguez Tineo, toda la doctrina, que son jueces también y hasta supremos, ¿sí?, han establecido que hoy la ley vigente establece 2 figuras de colusión. Por un lado, la colusión simple, que está plasmada en el primer párrafo del 384, ¿sí?, que reprime, que castiga al funcionario o servidor que se concierta con el interesado privado, ¿sí?, a efectos de defraudar al Estado. No se requiere acreditar ni siquiera imputar una defraudación en sí, sino el riesgo de la defraudación, sino el acuerdo con fines defraudatorios, ¿sí? Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo, por el que ha apostado el Ministerio Público, es el de un tipo cualificado, es decir, un tipo agravado, como dice el maestro Felipe Villavicencio, tipo agravado. Y el injusto mayor reside, señor magistrado, en un desvalor del resultado, ¿sí? Como dice el profesor Gimbernat, ¿en qué consiste este desvalor del resultado? Si miramos nosotros el segundo párrafo, el 384, lo que se castiga ya no es solo el concierto, es decir, este pacto venial, este pacto celeris, es lo que yo he llamado, en un trabajo que vamos a publicar, la asociación público-privada criminal. O sea, el funcionario que se asocia, que se pone de acuerdo, que se pone en contubernio con el privado.
No basta ese acuerdo colusorio para el 384 segundo párrafo, sino que además ese acuerdo debe desarrollarse, debe plasmarse, porque es un tipo penal de resultado, en un resultado lesivo para la administración pública. Y lo que dice el tipo penal es el funcionario o servidor, ¿sí?, que por razón de su cargo interviene en la contratación de bienes o servicios, y que, ojo con lo que dice, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad del Estado. Defraudare. Ya no es para defraudar, es defraudare. Es decir, defraudando, perjudicando. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se ha pronunciado en diversas sentencias estableciendo que cuando el tipo penal del segundo párrafo, el 384, dice defraudare, debe interpretarse como una defraudación, es decir, como un perjuicio. Y cuando el legislador penal ha introducido esa reforma, agravando el tipo penal, agravando la pena, separando los dos tipos de injustos, ¿sí?, lo que nos está diciendo, señor juez, lo que le está diciendo, señor juez, es que en una causa por colusión agravada tiene que haber también hechos que establezcan el perjuicio, y no cualquier clase de perjuicio, no moral, no de costumbre, un perjuicio económico, porque el tipo penal dice defraudar patrimonialmente al Estado, ¿sí? Defraudación patrimonial es, como lo ha dicho la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema, un perjuicio económico. Sobre esas bases de tipicidad establecidas en el 384, segundo párrafo, que es la materia de imputación en esta causa, permítame ahora entrar a la imputación fáctica, ¿sí?, para que usted pueda ver, señor juez, que este hecho que se le atribuye a Andrés Villarreyes no calza en el tipo penal del segundo párrafo del 384, ¿sí? No calza para nada. Cito las partes importantes de la imputación y que me refute si no es así la señora fiscal. A partir de la página 25 del requerimiento acusatorio, que agrega hechos si es que se compara con la disposición de formalización regida bajo el 336 de la nueva ley procesal penal, este requerimiento acusatorio bajo los alcances del 349 de la ley procesal penal establece y imputa a mi cliente que, siendo gerente regional de infraestructura del gobierno regional del Callao, dice, cito literalmente, se encargó, dice, de la realización de la obra, cuando en la formalización había dicho no se encargó, sino que pidió que se hagan cosas distintas, verbo distinto. En la formalización dice, Villarreyes pidió a la unidad ejecutora, pero en la acusación ya no lo ponen como el que pide, sino el que ejecuta. Y hoy es el que ejecuta, doctor, ¿sí? Doctor, Dos. Solicito una cuestión de orden, por favor. ¿Cuestión de orden o objeción, señor juez? Sí, objeción es el mecanismo para intervenir, no cuestión de orden. Fuera tan amable instruir al abogado de que si bien tenemos la facilidad del micrófono, no, esto lo utilice justamente para que se grabe toda su intervención. Asimismo, el volumen que está utilizando es inadecuado para la presente audiencia. ¿Así es inadecuado? Baje el volumen de voz, por favor. Señor magistrado, si mi manera es sustentar, pero ¿le falto el respeto con mi voz? ¿Lo ofendo con mi voz? No, quisiera que me responda. No me ofende, pero de todas maneras es muy alto el volumen. Señor juez, si tengo el volumen de voz alta, ¿qué puedo hacer? Iré donde un otorrino, un laringólogo que me mejore la voz. Pero yo no puedo dejar de expresarme con la pasión de la indignación de una acusación injusta. Yo estoy ciñéndome en la ley, y no hay ley que me prohíba, y bajo el principio de inmunidad de coacción, que está en la Constitución, y no en una cuestión de orden que crea la Fiscalía, ¿sí?, no me pueden prohibir hacer lo que la Constitución y la ley no me prohíben. Salvo que usted me saque una norma que me prohíba, lo voy a hacer con mucho respeto, señor juez. No, bueno, se le exhorta nada más, doctor. Porque sí, entonces continúe sus alegatos. Entonces, como decía, mientras en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria le atribuye la persecución a mi patrocinado, que como gerente regional de infraestructura del Callao pidió a otro órgano para que se haga la obra, en la acusación, en la página 25, se transforma, y eso que era pedir, se transforma en que él por sí mismo ejecuta, ¿sí? Se encargó de la realización, ejecución de la obra señalada en el relato fáctico por ser la unidad ejecutora. Muy bien.
2. La Gerencia de Infraestructura es un órgano de línea que ejerce autoridad directa sobre la Oficina de Construcción. Muy bien. Continúa. ¿Cuál es la imputación concreta del pliego acusatorio, como dice la legislación puertorriqueña? Los actos ejecutados por este acusado son, dice en el espacio de colusión, en la página 25. 1. Desde la planificación y actos preparatorios de la obra incriminada, Andrés Villarreyes Dávila, como gerente de infraestructura, tenía conocimiento del proyecto de inversión, luego obra, materia de acusación. Al haber recepcionado, el 2 de marzo del 2012, el informe tal adjuntándose el formato tal del proyecto de inversión pública. 1. 2. Segundo acto de la colusión, según la Fiscalía. Andrés Villarreyes Dávila, como gerente de infraestructura, remitió el formato SNIP a la ORPI, o sea, a la Oficina Regional de Programación e Inversiones, a efecto de que se inscriba en el registro de banco de proyectos. 3. Además, dentro de lo que fueron las coordinaciones para la ejecución de la obra, la Gerencia Regional de Infraestructura remitió a la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional el proyecto de resolución gerencial general regional de aprobación del expediente técnico y de la contratación para la ejecución del proyecto de inversión pública e instalación del área deportiva en el asentamiento humano Santa Rosa, el mismo que debería ser aprobado ulteriormente por la Gerencia General Regional, en donde estaba a cargo Marco Palomino Peña. ¿Sí? Siguen con los actos funcionales. Luego, estas dos primeras actuaciones, dice la propia Fiscalía, con la defensa, habrían sido ejercidas en aplicación de lo establecido, resalto, subrayo, subtitulo, destaco, señor juez, en aplicación del apartado 3, literales A, del MOF, del Manual de Organización y Funciones, de ese instrumento de gestión importantísimo del 2005. O sea, la propia Fiscalía dice, se cumplió con su normativa. Muy bien. Hasta ahí ni una lilia sobre la concertación. Sigamos. 3. Andrés Villarreyes Dávila, como gerente de infraestructura y ejecutora, solicitó a la Gerencia General del Gobierno Regional del Callao que convoque a proceso de selección de la obra materia de acusación. 4. Andrés Villarreyes Dávila, como gerente de infraestructura, estuvo a cargo de la suscripción del contrato respectivo de la instalación de la losa deportiva en el asentamiento humano Santa Rosa, lo cual ocurrió el 20 de junio del 2012, cuando la obra ya había sido ejecutada y hasta inaugurada. Sobre eso se va a tener la Fiscalía, así que vamos a subrayar ese punto. Dicen que el elemento está en que como la obra se hizo antes y el proceso de selección después, ahí está la colusión y ahí está la autoría de Andrés Villarreyes en la colusión agravada. Seguimos. Este contrato fue celebrado justamente con la ahora acusada Luis Usuriaga Grados, de la empresa Contratista Minero de Servicios Múltiples Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, en resumen, y Comisen Blue. 6. De otro lado, dice la Fiscalía, tenemos entre los actos en que habría participado la Gerencia de Infraestructura la liquidación de la obra, la misma que fue presentada por la empresa Contratistas Mineros de Servicios Múltiples y Comisen, y en donde se terminó por pagar finalmente un monto de 261.250, en mérito de la última liquidación. Luego sigue. En ese sentido vemos pues que la actuación de Andrés Villarreyes recae hasta la última etapa de ejecución de la obra, es decir, con la liquidación del contrato. Sigue. Sobre los deberes funcionales que tenía que cumplir este acusado. Dada la condición de gerente, Andrés Villarreyes tenía los deberes funcionales especificados en los apartados 3, literales A y G del MOF del 2005. Entonces, en lo que al caso interesa, porque hasta acá no ha habido ninguna formulación de violación de norma extrapenal alguna, Andrés Villarreyes Dávila, como gerente de infraestructura, de acuerdo al MOF, tenía el deber de dirigir la ejecución del proyecto de inversión en materia de acusación, así como su posterior liquidación de obra. Además, conforme al literal G, debía mantener estrecha coordinación con los diferentes órganos internos y desconcentrados del gobierno regional para viabilizar la normal ejecución de los proyectos de obra. Luego sigue. Así también sus deberes funcionales fluían del artículo tal y tal del reglamento, el ROF. Según el ROF, inciso 4, tenía la función de conducir el proceso técnico de los proyectos de inversión y su ejecución.
en cuanto a la liquidación de la obra. No obstante, dice la Fiscalía, si bien existen órganos internos de administración que realizaron los cálculos respectivos para poder liquidar en su totalidad, aquel tiene la función de monitorear en forma oportuna las liquidaciones de obra. Habla sobre el deber de monitoreo. Hasta aquí, todavía la Fiscalía no ha establecido cuál es la proposición fáctica, cuáles son los hechos, cuáles son los actos u omisiones, si fuera bajo la figura de la omisión que regula nuestro Código Penal, cuáles hechos sustentaría la concertación. Pero a partir de la página 28, concretamente en el parágrafo 44, parece ser que se acuerda que estamos en un delito de colusión y lo importante es establecer concertación. Entonces, recordando eso, la Fiscalía dice: sobre los indicios que denotan la concertación que requiere el delito de colusión agravada y alcanzan al acusado. Parágrafo 44. Como ya se dijo, según testigos de cargo, el día de la inauguración de la losa, ocurrido el 21 de mayo de 2012, hubo personal y cámaras filmadoras del gobierno regional del Callao, perennizando los hechos. Filmación que está en poder de la Fiscalía, en fin. Hasta ahí nada. 45. Además, este evento público contó con la participación de autoridades del gobierno regional y la población. No dice Andrés Villarreyes. Hasta ahí nada. 46. Así pues, siendo que la referida inauguración fue un evento institucional del GRC, entiéndase, Gobierno Regional de Callao, y no puede haber actuación aislada de ningún funcionario, a quienes por el contrario se le exige deber de coordinación y tal, este acusado sabía de lo ocurrido y en ese contexto es que se da su actuación. Usted tendrá que analizar, señor juez, la línea de esta acusación. No, porque ni siquiera le están pidiendo un requerimiento de medida limitativa, no. Le están pidiendo que pase este caso a juicio con este tipo de imputación que usted tendrá que controlar sustancialmente en esta excepción. O sea, dice sabía. Nunca menciona que en la inauguración Andrés estaba, nunca menciona que se filmó Andrés Villarreyes, pero dice que sabía. La fiscalía deduce, ¿no? Deduce que mi cliente sabía. 47, parágrafo 5. Andrés Villarreyes Dávila, página 29 de la acusación, como gerente de infraestructura, era el superior jerárquico de la oficina de construcción y le correspondía evaluar y controlar los planes y políticas en materia de construcción. No dar un trámite a un expediente de obra ya ejecutado e inaugurado con anterioridad, dice, donde participaron autoridades del gobierno regional de Callao, servidores y cámaras. Luego sigue, y sigue citando: Andrés tendría que haber supervisado la correcta ejecución de la obra. ¿Sí? Omisión es eso se llama omisión, señor juez. Y no hay una imputación de omisión, sino de acción. Luego lo conversaremos. Dice de que tenía que controlar a la oficina de construcción. Dice que normativamente, porque cierra en la página 30 de mi cliente tenía, Andrés Villarreyes tenía que haber establecido todo el proceso de contratación, primero un proceso de selección, una buena pro, y después la ejecución de la obra. O sea, toda la discusión es, señor juez, hasta acá, en la concertación. ¿Por qué? ¿Por qué se concierta Andrés con la empresa Incomisen, con Lizo Suriaga? Porque dice, la obra se hizo antes del proceso de selección. ¿Sí? Ese es el punto. Y hablemos del segundo punto, porque yo sostengo, ahorita voy a explicar jurídicamente por qué no hay ni concertación ni defraudación patrimonial. Luego dice, sobre la defraudación patrimonial, que es el otro elemento típico de la colusión agravada, la conducta realizada por el acusado Andrés Villarreyes, infringiendo sus deberes funcionales, finalmente terminaron por favorecer a la empresa Icomisen, Lizo Suriaga Grado, a quien se le pagó la suma de 272.812.32. En consecuencia, advertido el incumplimiento funcional del deber funcional, por lo expuesto, este funcionario había sido uno de los que, con su actuación, permitió, eso está en el parágrafo 55, señor juez, página 30, 55, con su actuación permitió el acto defraudatorio del Estado. Muy bien, vamos por partes. He planteado tres cuestiones. 1, ausencia del elemento típico concertación. 2, ausencia de la defraudación patrimonial. Y 3, ausencia de dolo. Vamos por el primero. Señor juez, he citado literalmente en una parte y en lo demás he resumido la imputación contra Andrés Villarreyes. ¿Sí? Y no hay juicio de subsunción fáctico que calce con el tipo penal de colusión agravada. Y no lo hay, señor juez, porque de lo que le he oralizado
¿sí?, de lo que dice la Fiscalía en su imputación, no hay desarrollo fáctico del elemento central de la colusión, que se llama concertación. El tipo penal dice el funcionario que concierta con el interesado. Y eso, en derecho penal parte general, señor juez, usted lo sabe, eso se llama que la colusión es un delito de medio comisivo determinado. No es un delito de medio comisivo resultativo, como el homicidio del 106, en donde resulta indiferente cómo lo matan. Lo que importa es la muerte. No. El tipo penal de colusión agravada del 384, segundo párrafo, parte por establecer la concertación. Y el concertarse y el concierto colusorio significa la conchavanza, el ponerse de acuerdo, el contubernio, el pacto venial, que es el corazón del injusto penal de la colusión agravada. Pregunto en voz alta, señor juez, ¿la Fiscalía ha sido capaz de describir cuándo se concertó Andrés Villarreyes con Licio Zurriaga de Icomicet? ¿Ha sido capaz de imputar cómo ocurrió esa concertación? Después de 2 plazos de investigación preparatoria en su acusación, la Fiscalía ha sentado las bases de imputación de por qué se coludieron, cuándo, cómo, dónde. Y cuidado, señor juez, esto no es un tema solo de falta de imputación. Usted ya pasó al control formal, el 3491B. Ya se discutieron los alcances del Acuerdo Penario 6-2009, del 2-2012, que ordenan el tema del control de imputación. No, acá es otro tema, señor juez, el control sustancial. Usted en estos hechos, en esta narración fáctica, ve descritas las circunstancias de la concertación. Y cuidado, que no me vayan a decir prueba indiciaria, que eso es un gran error, porque no estoy discutiendo si apuesta por la prueba indiciaria o la directa. Lo que estoy discutiendo es que si tiene hechos de concertación y la Fiscalía no los tiene, huelga la concertación, que es la base de la imputación de la colusión agravada. No lo tiene. O la Fiscalía podrá decir, no, lo que pasa es que como no controló bien a la oficina de construcción, ahí está la concertación. ¿Pero por qué? Si la concertación no se puede cometer por omisión, ya lo ha dicho la Corte Suprema, y lo sabe la Fiscalía, porque defiende la legalidad por sobre un caso, ¿no? La Fiscalía sabe, el procurador que es especializado en derecho penal, mi querido amigo, sabe que no hay concertación por omisión. Es un absurdo, ¿no? Que yo me voy a poner de acuerdo porque no hice, porque no controlé, porque no supervisé. ¿Le vamos a sacar la vuelta al tipo penal? Eso no se puede, ¿no? La sensatez debe primar. Y acá no hay concertación, no hay hechos de concertación. Ahí está lo primero. Ya yo debería quedarme callado y decir, muy bien, señor juez, declare fundada y se acabó. Pero no, la defensa eficaz me exige a mí como abogado entrar al segundo punto. El segundo punto es la ausencia del elemento típico de defraudación patrimonial, que siendo un elemento típico tan importante, le dedican para Andrés Villarreyes un parrafito o dos parrafitos, ¿no? Dice que esos párrafos suponen la defraudación patrimonial. Como usted sabe, señor juez, acá está Diego Luzón Peña, ha venido, de Colombia ha venido a hablar sobre teoría del delito. Algunos dicen, ¿y por qué viene Luzón todavía a hablar de un tema tan manido? Porque Luzón, que se formó leyendo a Enrique Bacigalupo, ha leído las 2 grandes obras del profesor argentino nacionalizado español, magistrado del Tribunal Supremo Español, Enrique Bacigalupo. 2 obras grandes que son Manual de Derecho Penal Parte General, editorial Temis, editado en Bogotá en 1989, y Principios Constitucionales del Derecho Penal, editado en Buenos Aires, editorial ADOC, en donde el maestro Bacigalupo dice, ¿sí? Y Bacigalupo no es defensor de ningún político, Bacigalupo es juez,
El juez, don Enrique Bacigalupo, nos dice que hay que buscar una aplicación racional del derecho penal y que hay que respetar dos principios fundamentales: el de legalidad, que tiene asiento en el artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Penal, que significa nadie puede responder por un hecho que no es delito, y el de culpabilidad, que tiene asiento en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, y que significa en una de sus manifestaciones que nadie debe responder por el solo resultado y nadie debe responder por un acto que no le pertenece sino a un tercero. Y en aplicación de esos principios constitucionales, no son cuestión de orden, ni son mera ley, constitucionales, yo le pido, señor juez, que analicemos el elemento típico de defraudación patrimonial. Más allá de que si merece la pena que en 2 párrafos se agote la defraudación patrimonial, vamos a la sustancia. Dice: la conducta realizada por Andrés Villarreyes, infringiendo los deberes funcionales, terminó por favorecer a la empresa. Perjuicio 272.802. O sea, acá ni siquiera ha habido una interpretación. Como se le pagó esto, eso es perjuicio. ¿Que así funciona? ¿El perjuicio es elemento matemático, aritmético de suma simple o un elemento normativo del tipo? Usted responda, señor juez. Pero ese es el ABC del derecho penal. Hay elementos descriptivos, basta una aprehensión directa, y hay elementos normativos como la defraudación. Y toda la Suprema lo ha dicho, hasta la transitoria. Eso lo saben, pues, mis colegas. Pero que vienen a inflar un caso que es un caso que no corresponde a colusión, que no encaja en la colusión. Y yo no tengo por qué defender una mala imputación. Si plantearon mal su caso, si los hechos no encajan con colusión, usted, señor juez, como juez imparcial, debe dar la razón a la ley y a los principios constitucionales de legalidad y culpabilidad. ¿Cómo es eso de la defraudación patrimonial? Hago la suma y resta y ya está. ¿Qué tan fácil es? ¿Y el elemento normativo? Tampoco hay defraudación patrimonial. Y vamos a lo tercero, señor juez. La tercera cuestión que planteé. No hay dolo tampoco. ¿Cómo puede cuestionarse, por un lado, ausencia de 2 elementos objetivos del tipo y luego el elemento subjetivo? ¿Contradicción? No, señores, no hay contradicción. Eso se llama defensa eficaz. Vamos al artículo 13, mi memoria no me falla, ¿sí?, del Código Penal. Sí, el 13 del Código Penal regula la figura de la omisión impropia, es decir, la comisión por omisión, es decir, la omisión impura, porque la omisión pura o propia está prevista expresamente en la ley: la omisión de socorro, la omisión de auxilio, la omisión de acto funcional, la omisión de dar aviso autorial, la omisión de denuncia. Eso es omisión pura. La omisión impropia es la no prevista, la que se desprende de una figura activa, de una infracción por comisión. Entonces, el delito de comisión por omisión, ¿sí?, la omisión impropia, no es tan fácil de postular, ¿eh? Tiene que desarrollarse bajo el artículo 13 del Código Penal. 2 puntos. El que omite impedir la realización del hecho punible, porque estos hechos están planteados en clave de omisión, ¿sí?, están planteados en clave de omisión. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que le fuere propio. 2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Señor juez, en la acusación o en la formalización usted no encontrará ninguno de estos 2 de los elementos desarrollados. Y creo que la fiscal, cuando hable, cuando refute, tampoco va a poder hacerlo. ¿Y sabe por qué, señor juez? Porque para hablar del dolo, como dice el maestro Javier Villestein, el dolo mueve a la acción como querencia, como voluntad y saber de realizar todos los elementos objetivos del tipo penal. El dolo, señor juez, ¿sí?, tiene que ver primero con el tipo de infracción, si es tipo de infracción comisiva o es tipo de infracción omisiva. Y, señor juez, no hay concertación por omisión. Y lamentablemente, yo lamento por la Fiscalía y celebro por mi patrocinado, la Fiscalía, y esto ha sido así porque a pesar de toda su investigación y venciendo los plazos ordinarios y extraordinarios, no ha podido encontrar, no hay, señor juez, concertación. Y no hay omisión por concertación, y en consecuencia no hay dolo.
de concertación, ni dolo de concertando generar la defraudación. No hay. No lo hay, señor juez. Y no hay hechos que establezcan esto. Por esas razones, señor magistrado, y atendiendo al artículo 12 del Código Penal, en este último extremo, que establece el sistema de números clausus de los tipos imprudentes, es decir, solo se castigarán como tipos imprudentes cuando expresamente lo prevé el tipo penal. Los demás son dolosos. Y el 384 nunca dice culpa, por tanto es un delito doloso. ¿Sí? Es un delito doloso. No hay dolo acá. En conclusión, señor juez, faltan 3 elementos del tipo penal. Por un lado, falta el elemento concertación. No lo hay, ni lo habrá, ni lo podrá sustentar la señora fiscal. Luego falta el tipo o el elemento típico del resultado lesivo, que es la defraudación patrimonial. Tampoco lo hay. Lo habría si es que dijesen: esto era para la obra, como la obra no está o no se hizo, hay perjuicio. Pero la obra se hizo. Y mis colegas lo reconocen y no podrán confutarlo. Y 3, no hay dolo. Porque para hablar de dolo primero identifica tipo de infracción, comisiva u omisiva. Todo dice que es omisiva. Bueno, la omisión no se puede postular en la concertación. No se puede. Por falta de control, por falta de supervisión. Ahí está el dolo de concertar. No, pues señor juez, la concertación es otra cosa. Y por esas razones, frente a la ausencia de 3 elementos, 2 primeros objetivos y el segundo subjetivo, el tipo penal de colusión agravada del 384, segundo párrafo de la ley penal, solicito, señor juez, ampare mi pedido, declare fundada la excepción de improcedencia de acción bajo la causal de que el hecho imputado no constituye delito. Falta tipicidad objetiva y subjetiva. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, doctor. Traslada al Ministerio Público. Gracias, doctor. En relación a lo dicho por la defensa, debemos tener en claro el contexto en el cual estamos realizando la investigación y la imputación acá analizada. Tenemos que tener en cuenta cuáles han sido los hechos por los cuales nosotros estamos atribuyendo la responsabilidad al señor Villarreyes Dávila. Dentro de los hechos fácticos, tenemos que desde la planificación y actos preparatorios, Villarreyes Dávila tenía conocimiento del proyecto de inversión. Sabía que se iba a llevar a cabo este proyecto de inversión, tal es así que solicitó a la gerencia general del Gobierno Regional del Callao que convoque a proceso de selección y estuvo a cargo de la suscripción del contrato respectivo, esto es el 20 de junio del año 2012, cuando en mayo del mismo año la obra ya había sido ejecutada. Asimismo, participa de la liquidación de la obra. Dentro de las funciones, no podemos dejar de lado las funciones que el señor Villarreyes Dávila tenía. En el apartado 3, literal A y G del Manual de Organización y Funciones del año 2005, tenía el deber de la ejecución del proyecto de inversión, materia de acusación y su posterior liquidación. Asimismo, debía mantener estrecha coordinación con los diferentes órganos internos y desconcentrados del Gobierno Regional del Callao para viabilizar la normal ejecución del proyecto y normas. Si bien ha desarrollado la defensa, hablándome de la concertación y la defraudación patrimonial que no existen como elementos objetivos del tipo, yo voy a decir lo contrario. Estamos hablando o estamos dentro de delitos clandestinos, delitos llevados a cabo dentro de 4 paredes, los mismos que se van a demostrar con indicios. ¿Cuáles han sido los indicios? Para la concertación tenemos que esto ha sido llevado a cabo en un escenario, en un acto público, con la participación de altas autoridades del gobierno regional. Según el ROF, en el artículo 109, era el superior jerárquico la oficina de la oficina de construcción. O sea, hablamos que Villarreyes Dávila, en su condición de gerente regional de infraestructura del Callao, era superior jerárquico de la oficina de construcción. ¿Y qué función tenía la oficina de construcción? Ir a ver y materializar sus funciones en la obra, en donde nosotros, llegado el momento, con la imputación al jefe de la oficina de construcción, vamos a poder desarrollar cuál ha sido la participación. Pero no podemos olvidar que Villarreyes Dávila era, en su condición de gerente regional de infraestructura,
tenía a cargo la oficina de construcción. Asimismo, la supervisión y coordinación de la obra a través del comité designado, ¿no? Por lo que le correspondía evaluar y controlar los planes y políticas en materia de construcción, debiendo haber cautelado que se cumpla realmente la ejecución de la obra. Debiendo haber cautelado, cosa que no hizo. Todo documento dirigido a construcción debió ser ingresado por la Oficina de Infraestructura. Por tanto, debió tener conocimiento más allá de la inauguración, que es acto público, y el gobierno regional del Callao no puede de manera aislada enviar a una oficina de imagen institucional que es parte de este gobierno regional de manera aislada. Era de conocimiento público y era de conocimiento del señor Villarreyes Dávila. Hablamos de defraudación patrimonial. Su conducta, infringiendo deberes, han facilitado el favorecimiento y han favorecido para que la empresa ganadora efectúe el cobro por 272.812.32 nuevos soles, que es lo defraudado al Estado. ¿Y cómo materializamos esa defraudación? Desde el momento que el Estado no tiene la posibilidad de disponer de ese monto de dinero elevado para otra obra que sí había el requerimiento, porque en esta obra se ha podido demostrar que en su momento vamos a poder ver que con la visualización del video y la actuación de esta prueba, que la obra ha sido inaugurada antes del proceso de selección. Eso es todo, doctor. ¿Me permite una Sí, réplica para el doctor. Sí. Muchas gracias, señor juez. Al final. No, es que la discusión es sobre excepción, ¿no? Yo no estoy discutiendo la pretensión civil de mi colega. ¿Sí? Parece que reglas ya. Sí, continúa, doctor. Claro. Después aclararemos las reglas. Bien. Señor juez, lo primero que tengo que decir es que bendito este sistema acusatorio y bendito los principios de contradicción e inmediación, porque usted puede ver la falta de preparación del caso de la señora fiscal, yo con mucho respeto, ¿sí? No es un ataque personal, es un ataque a su conducta funcional. Fíjense lo que ha dicho, es grave. Dice, Andrés Villarreyes era superior jerárquico de la oficina de construcción. Y ya luego veremos, le ha dicho, ¿sí?, en la imputación al jefe de construcción. Señor juez, no me haga caso a mí, revise su acusación. Le digo a la fiscal también que la revise. Hay 9 acusados. Y no está acusado el jefe de construcción, que es el señor Roberto Sandoval Guzmán. Roberto César Sandoval Guzmán. Entonces, ¿de qué me está hablando la fiscal? Dice, señor juez, mi caso está construida, mi imputación está construida porque Andrés Villarreyes, como cabeza, como jefe de GRI, de la Gerencia de Infraestructura, no supervisó al jefe de construcción. Entonces, ha habido ahí un acuerdo. ¿Y por qué no acusaron entonces al jefe de construcción? Y le miente y falta la verdad a la fiscal cuando dice, ya veremos la imputación. ¿Qué imputación si la acusación no está? Ya investigaron y no está. Tuvieron tiempo y no está. ¿De qué me está hablando? Hay que hablar con verdad, señor juez. ¿Sí? Lo que ofende es la mentira y tergiversar los hechos. 1. Y que me refute la señora fiscal y me diga, acá está, en mi acusación está Roberto Sandoval, está el jefe de construcción, el doctor Benji Espinosa se equivoca. No va a poder porque no está. Son 9 acusados y no está el jefe de construcción. 1. 2. Dice la fiscal, como es un delito clandestino de 4 paredes, ¿sí? ¿Sí? Indicios, hay indicios. Yo no estoy discutiendo si hay indicios o no. Los indicios es un tema de prueba. Y le noticio a la fiscal que los indicios están regulados en el artículo 158 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Sí? Los datos indiciarios, la prueba indiciaria, que se construye sobre el hecho base conocido para llegar al hecho final desconocido, ¿sí? Bajo la regla de la lógica, la experiencia, el conocimiento científico. Pero eso no estamos discutiendo, señor juez. Porque primero, no estamos en la fase de control de admisión de material probatorio, no. Estamos en la fase de discutir la imputación, no los indicios. Pero yo entiendo, pues, señor juez, claro, si no tienen una imputación que subsuma los elementos normativos del tipo penal de colusión, entiendo que se vayan por la rama y digan, vamos a hablar de indicios. No, yo no hablo de indicios, yo reconduzco el debate. Acá no se está debatiendo indicios, acá estamos debatiendo si los hechos que postula la acusación se subsumen en el tipo de penal de colusión agravada, y no se subsumen. Dice también la fiscal, fíjense lo que le ha dicho,
que la conducta de mi cliente infringiendo deberes funcionales ha favorecido, permitió, dice la acusación, ha facilitado a la empresa ganadora. O sea, está renunciando la Fiscalía a imputar una concertación directa de mi cliente con la empresa ganadora y Comisen, con Liz Usuriaga Grados. Señor juez, eso es grave. Ahí está la razón para que usted declare fundada la excepción. La colusión es entre el funcionario y el interesado. El funcionario es intraneus del Código Penal, del tipo penal del 384, segundo párrafo, y la Fiscalía le ha establecido, le ha endilgado el título de imputación de autor, que bajo el artículo 23 del Código Penal, autor directo el que realiza por sí el delito. ¿Sí? Hay que interpretar el 384 con el 23 del Código Penal. El que realiza por sí el delito. Es un tipo penal de infracción de deber, un tipo penal especial propio, como dice Fidel Rojas Vargas. Y siendo así, si le está imputando ser autor de colusión agravada, la Fiscalía tendría que tener elementos para decir cómo el autor se concertó con el interesado, que es el extraneus, el interesado, que es Luis Usuriaga. Cómo Andrés Villarreyes, como gerente GRI, se concertó, cómo, cuándo, dónde, por qué, con Liz Usuriaga Grados. Eso no ha dicho la Fiscalía. Está grabado, señor juez. La Fiscalía dice: su conducta, infringiendo deberes, favoreció, facilitó a la empresa. O sea, no está diciendo que Andrés se concertó con la empresaria, no está diciendo que Andrés se concertó con la empresa, no, está diciendo que Andrés favoreció. Eso no está, ni puede penetrar el tipo penal de colusión agravada. Dicho esto, señor juez, solicito que declare, ahora más que nunca, fundada la excepción de improcedencia de acción y disponga el archivo definitivo de la causa en favor de mi patrocinado Andrés Villarreyes Dávila. Gracias. Muchas gracias, doctor. Señor Ministerio Público, ¿va a hacer uso de la dúplica? Sí, doctor. En relación a lo dicho por la defensa, no se puede negar lo evidente, doctor. En relación a la concertación, existe concertación. Y los indicios que nosotros tenemos y hemos postulado como parte de nuestra imputación son innegables. No es una sola obra, es un desprendido, es un pequeño acápite lo que estamos viendo en este momento. Es una conducta, ¿no? Y es un conocimiento previo, por cuanto, volvemos a sostener, Imagen Institucional no podía actuar de manera aislada. Imagen Institucional ha estado presente en la inauguración de la obra y eso ha sido de conocimiento de los altos funcionarios, puesto que han sido partícipes dichos, tal vez no Villarreyes Dávila, como lo ha dicho la defensa. No ha estado presente en la inauguración de la obra, pero sí altos funcionarios. Y como un ente, el gobierno regional no puede haber materializado su presencia a través del órgano competente, que en este caso es Imagen Institucional, en la inauguración de dicha obra, sin que sea de conocimiento del gobierno regional. Más aún, si tenemos, y es parte de la investigación, que Imagen Institucional refiere que en coordinación de diversas gerencias, ¿no?, participaba de esta inauguración. A él le han puesto, a esta oficina le han puesto en conocimiento esta inauguración parte de los altos funcionarios de dicho gobierno regional. Asimismo, está claro la defraudación patrimonial, puesto que, nuevamente repito, la no disposición del Estado de un dinero, 272.812.32 nuevos soles para la no disposición, de este dinero en otra obra que sí era de necesidad, por cuanto esta obra ya estaba ejecutada antes del proceso de selección, es una evidencia de la defraudación patrimonial. Eso es todo, doctor.